Volar un dron en Madrid, misión imposible. Entre permisos, zonas restringidas, zonas militares, aeropuertos, helipuertos... O solía serlo porque las cosas por fin han cambiado. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo volar en 5 de los lugares más icónicos de Madrid, qué necesitas para hacerlo legal y lo mejor de todo es que no te vas a gastar ni un euro porque todo el proceso es gratuito. Volar un dron en Madrid era muy complicado hacerlo legalmente, pero ya no lo es tanto. Lo único que necesitas es saber exactamente qué hacer, qué permiso solicitar, qué orden tiene todo y créeme que cualquiera, tú incluido, puede hacerlo. Pero antes siquiera de despegar hay que tener todos los papeles en orden. Y es que no vale eso de me compro un dron y donde me dé la gana, ale, al cielo con él. Hay una serie de requisitos que todos debemos cumplir, incluso si el vídeo es para Instagram o es para un par de fotos o estás en tus vacaciones. Da absolutamente igual si es para un trabajo o si es algo recreativo. Todos necesitamos tener estos registros hechos. Así que vamos por partes. Lo primero que necesitas es registrarte como operador de drones. Y para hacer eso tenemos que venirnos aquí al ordenador. Lo primero de todo es que tenéis que entrar al enlace que veis ahora aquí en pantalla. Y es que lo que hace este papeleo básicamente asigna tu DNI con un número de operador de drones. Es decir, de la misma forma que Iberia es una aerolínea que tiene aviones y pilotos, tú vas a tener tu número de operador, vas a tener aeronaves, vas a tener los drones y vas a tener pilotos para realizar tus servicios. Este es un registro completamente gratuito y obligatorio, así que tenéis que venir al portal donde podrás hacer tu trámite online y te tienes que registrar pues con los sistemas de clave, que para ello necesitas tener sí o sí el teléfono móvil enlazado también con tu DNI. Yo, como ya hice el registro hace un tiempo, no puedo volver a pasar por el proceso de registrarme, pero es súper sencillo. Poner tu nombre, poner tu DNI, decir dónde vives, si tu nacionalidad en tu caso, y rellenar la información que te pidan, un teléfono, un email y muy poquito más. Y una vez que terminemos el proceso, tendremos nuestro número de operador. Y tendremos que hacer unas etiquetas tanto con este número como con tus datos y los del dron para que estén siempre visibles tanto en tu propia aeronave como en el radiocontrol. Cada 3 años hay que renovarlo. Para renovarlo, de nuevo, no tienes que pagar nada, es simplemente vuelves a entrar aquí, haces una modificación, tienes que escoger la de que simplemente quieres renovarlo. Yo, como lo hice hace poco, en 2026, pues tengo ahora hasta el 24 de febrero del 2029. Otra de las cosas con las que tienes que estar familiarizado, para los drones nos han hecho una clasificación de 0 a 6, además de otras diferencias como que tienen distintos sistemas de radiocontrol y unas cuantas más. Lo principal por lo que vamos a diferenciar los tipos de drones, las clases de drones, es por su peso. Tal vez os suenen los DJI Mini, que es con el dron que vuelo yo, que son los más pequeñitos, que esos solían ser alegales porque estaban por debajo del umbral de los 250 gramos y ahora ya no son alegales. Ahora lo que han hecho ha sido clasificarlos como drones C0, que tienen un MTOM, es decir, una masa inferior a 250 gramos, pero ahora ya se clasifican como C0. Por cierto, una de las cosas que ha salido ahora con el último, con el DJI Mini 5 Pro, hay algunos modelos que literal pasa de los 250 gramos, es decir, tú el que compras te puede pesar 2,49, 2,51 o 2,55 y no hay un motivo de por qué, simplemente que ese dron en específico, las piezas han podido tener un umbral de, no sé, un grosor mayor. Y es una de las cosas que DJI ha tenido que salir a la palestra a explicar por qué, pero lo han incluido dentro de la legislación nueva y es que ahora es 250 gramos y un 10% de margen. Después tenemos los C1, que son todos los Mavic Air. Los C1 lo que tienen es una masa inferior a 900 gramos. La C2 son drones de más de 900 gramos, de 1 kilo aproximadamente, inferiores de 4 kilos. Estos ya son los drones grandes, los Inspire, los que son un poquito serios. A partir de ahí, los C3 y los C4 son drones ya muy grandes, pensados para trabajos profesionales de irrigación de campo, de grabación, de apagar incendios, pero para este vídeo no nos incumben. Y simplemente comentaros también que los C5 y los C6 es una de las modificaciones que han hecho también en la legislación. Han añadido estas dos clases de drones. De nuevo, para el tipo de vídeo que nos atañe ahora mismo no es importante, pero que sepáis que existen. En tercer lugar tenemos las licencias. Esto es tu permiso de conducir.
Lo que hemos hecho antes es tener el registro de operadores, que es decir, es el número, es tu DNI, al igual que tienes el número del DNI puesto en tu carnet de conducir. En este caso es la propia licencia que certifica que puedes volar pues la clase de dron que tengas. Si tienes un C0 vas a necesitar las certificaciones mínimas, pero vas a necesitar licencias. Para este vídeo nos vamos a centrar en la categoría abierta, que es la que permite volar a todo el mundo que quiera hacerlo de forma recreativa. Aquí tenemos 3 subcategorías. Tenemos la más abierta de todas, que es la subcategoría A1, que es la que nos permite volar drones de clasificación C0 y C1, es decir, todos los minis, todos los Air, y que se hace además dentro de ambientes urbanos. Es decir, si quieres volar en algún tipo de ambiente como una ciudad, en nuestro caso en el centro de Madrid, tienes que hacerlo dentro de la subcategoría A1. Seguida tenemos la subcategoría A2, que es para volar con drones de clase C2, en este caso pueden ser los DJI Mavic Pro, y la subcategoría A3. Estas operaciones se realizan en zonas donde no se ponga en riesgo a ninguna persona participante, es decir, en ambientes como campos, en zonas abiertas, donde no hay tanto problema, pero la gran diferencia con la clasificación A1 es que son con los drones de clase C2 y C3 en adelante. En la página web tenéis toda la información que necesitáis y podéis indagar un poquito más, por ejemplo, esta tabla que resume un poquito todo lo que hemos estado hablando. Y por mencionarlas, la categoría específica son para todos aquellos que queráis hacerlo también en ambientes un poquito más complejos. Entonces, para poder volar un dron, además del registro de operadores, también te tienes que hacer una formación para pilotos de drones en la categoría abierta. Y tienes 2 exámenes, son una serie de preguntas tipo test. Puedes hacer el examen del A1-A3, que es conjunto y van a la vez, y es el más sencillo y es el que vas a tener que hacer sí o sí. Y tienes el de la categoría A2, que es un poquito más complejo, requiere de más preguntas, es un tipo test un poquito más largo. Te dejo también el enlace aquí en la pantalla para que puedas clicar y hacer el examen cuando tú quieras. Es un trámite de nuevo gratuito, es un trámite que se hace razonablemente sencillo, es muy rápido, pero a lo mejor requiere de que tengas que estudiar un pelín para tener todas las preguntas que se requieren correctas. Cuando pruebes el examen, enhorabuena, porque ya eres un piloto registrado y con licencia de vuelo. En este caso puedes ir otra vez al enlace que te dejo aquí en la descripción para poder ver tus licencias con las fechas de caducidad que tienen, que suelen ser de unos 5 años. Aquí puedes descargar uno de los documentos más importantes, que ahora sí que sí, esto es tu carné de piloto de vuelos con la licencia acorde al dron que tienes. Este documento lo vamos a tener que llevar encima cada vuelo que hagamos, o no tiene por qué ser algo físico, sino simplemente en el móvil, en formato digital, un PDF, porque te van a pedir este carné. Y en último lugar, una cosa opcional, pero que recomiendo a todo el mundo que quiera volar un dron tenerlo, es un seguro de responsabilidad civil. Tenéis de nuevo el enlace en la pantalla del seguro que os recomiendo, que es Cover Drone, y estarías cubierto pues si el dron se cae en la luna de un coche, se le cae a alguien en la cabeza, todo ese tipo de cosas que cubre a terceros, pero en este caso para vuestros vuelos. Simplemente tenéis que rellenar vuestros datos, los datos de la aeronave, pues con el número de serie, cuál es el tipo de dron que tienes, básicamente, y con eso, y pagando a un año, que es lo que yo recomiendo, se queda en un precio de tan solo 18,50 euros al año, por 20 euros al año. A mí me parece que es, vamos, no hay que pensarlo. Y ahora ya tenemos todos los papeleos que son obligatorios antes de siquiera mirar dónde queremos volar el dron. Y ahora lo que necesitamos es elegir dónde queremos volar y comunicarlo. Para ello tenemos que entrar a un par de páginas web. Primer paso, vamos a ver un mapa de dónde se puede volar en España. Enaire Drones. Esta web está específicamente diseñada para que tú seleccionas una zona y te dice las capas de restricciones, casi como si fuera una cebolla, que hay en ese lugar. Algunas te dicen puedes volar pero de esta forma, otras te dicen no puedes volar pero aquí están los datos de contacto de a quién tienes que preguntarle o pedirle permiso para poder hacerlo, o otras te dicen directamente no vas a volar aquí. En nuestro caso, Madrid. Como podéis ver, Madrid es uno de los lugares que siempre ha sido más complejo porque se solapan múltiples capas de restricción. Barajas es que cubre prácticamente todo, casi desde la provincia de Guadalajara hasta pasado Móstoles. Estabas dentro del CTR de Madrid-Barajas y antes tenías que estar en comunicación continua con la torre de control mediante una llamada. Era muy complejo. Pero ahora lo que han hecho es que si no hay ninguna otra capa de restricción por encima, aunque estés en ese círculo, los vuelos de hasta 60 metros
están razonablemente permitidos porque en ningún caso vas a crear problemas con las aeronaves que están sobrevolando ese espacio aéreo. Como podéis ver, hay multitud de capas de restricción y cuando clicamos en una nos dice todas las cosas por las que puedes o no puedes volar. Es el Parque del Retiro. Clicamos aquí y nos dice que estás colocado dentro del espacio de CTR de Madrid, es decir, dentro del círculo de restricción del aeropuerto, pero, y esta es la gran diferencia, es que hasta 60 metros nos permitirían volar en el Parque del Retiro, pero seguimos bajando y vemos que también se solapa con otra zona, en este caso es con el aeródromo de Madrid Cuatro Vientos, nos lo limitan un poquito más hasta 45 metros. Por debajo de 45 metros, medido desde el suelo, no hace falta coordinar la operación y simplemente lo único que tenemos que hacer es encontrar esas zonas que nos permitan volar hasta 45 o 60 metros. Y una vez que ya hemos escogido zona, en este caso vamos a hacerlo con la del Retiro, que ya hemos visto que se puede volar, tenemos que entrar a la siguiente página web, que es esta de aquí, para hacer la comunicación de que queremos volar tal día a tal hora. Una vez dentro de la página web, tenemos que navegar un poquito, porque la verdad es que lo esconden un pelín, y entrar aquí, a comunicación de vuelo de aeronave pilotada por control remoto. Y puedes hacer la comunicación de dos formas. Una es online, que es la que vamos a escoger nosotros, y la otra es descargando el formulario que tiene aquí el enlace, pero lo vamos a hacer online porque según lo tramitas ya queda registrada. Y como está registrada, significa que tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer para volar. Si no recibes respuesta entre que envías la comunicación y tienes el vuelo, tienes el permiso de volar. En esta página web, que es nueva específicamente también para poder volar con drones, podemos hacer nuestra comunicación de vuelo. Y vamos a hacer una de forma muy sencilla, muy rápida. Estas son todas las comunicaciones que he hecho yo de vuelo antes. Y lo único que tenemos que hacer es dar un alta de comunicación. Actuar en mi nombre propio. Estos son los datos que yo ya los tengo rellenos. Rellenar tus datos, entre los cuales tienes que poner tu número de registro de operador. De ahí la importancia de haber hecho este trámite antes. Y en actividad es pedir exactamente dónde queremos volar, cómo queremos volar, cuándo queremos volar. Entonces, en tipo hay que poner que es un vuelo BILOS, que son los únicos vuelos permitidos para la categoría abierta. Fecha tiene que ser sí o sí con 5 días completos entre medias. Ya sé que es un coñazo tener que pedir las cosas con antelación, pero es la única pega que hay con esta nueva legislación. Entonces, estamos hoy a día 6, yo los voy a dejar los días enteros. 7, 8, 9, 10, 11 y yo podría volar el día 12 de marzo en este lugar. La hora de inicio voy a poner que sea las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque eso no significa que vayamos a volar durante todo el tiempo que hemos puesto, sino que esa es la horquilla donde solicitamos poder volarlo y a lo mejor simplemente volamos 20 minutos. El lugar de protección, en este caso aquí tenemos que poner las coordenadas. Para eso lo que vamos a hacer es irnos a Google Maps, buscar la zona que queremos sobrevolar, botón derecho y nos va a dar las coordenadas. En este caso nos vamos aquí, el lugar de protección y el lugar de recuperación, que es básicamente el lugar de despegue y lugar de aterrizaje, la misma. Porque cuando pongamos estos números, ahora lo que nos sale es aquí en este mapa, aquí veréis varios iconos, pero tenéis que iros a este de dibujar forma. Entonces lo único que tenéis que hacer es hacer un recuadro a la zona en la que queréis estar volando. Después tenéis que seleccionar la altura. Como hemos visto antes, el aeropuerto de Madrid nos limita a 60 y luego Cuatro Vientos nos limita hasta 45, así que ponemos 45 metros y elegimos la Comunidad de Madrid. Después ponemos los datos de los pilotos, que como hemos visto, operador y piloto son dos cosas distintas. Operador es el responsable del vuelo, piloto es quien maneja el radiocontrol. Entonces, si sois la misma persona, volvéis a poner los mismos datos. Los datos de la aeronave. Finalmente, observadores. No, porque los observadores solo tienen sentido cuando vas a hacer vuelos donde el dron lo pierdes de vista. Como no vamos a hacer eso porque es para los más pros de los más pros. Y solo nos quedaría firmar y presentar. Para hacer la firma sí o sí tenéis que tener eso, los certificados del DNI, porque se hace con clave.
Y ya lo tenemos. Una vez que tenemos este mensajito significa que nuestra comunicación de que queremos volar en esa zona, lo único que nos faltaría es descargar el PDF, donde básicamente es un resumen de las cosas que hemos puesto, la zona en la que queremos volar, a qué altura, en qué zona recogemos el dron y en qué zona la despegamos y las certificaciones que tiene nuestro piloto. Entonces, este sería la segunda cosa a mostrar a la policía si viene y nos pregunta: «Hey, ¿qué estás haciendo volando por aquí?». Pues dices: «Nada, mira, he hecho este comunicado diciendo que quiero volar aquí tal día, tal hora. Esta es mi carné con mi licencia y este es mi número de registro de operador de drones». Otras zonas tienen otro tipo de solicitudes que tienes que rellenar a las entidades oportunas, porque a lo mejor están restringiendo el vuelo fotográfico o están restringiendo el vuelo a ciertas horas o el vuelo a cierta altura, y tú simplemente comunicándote con ellos les dices: «Hola, soy fulanito, quiero volar un dron», y con eso pues ellos te dicen: «Vale, sí, no, a tal hora o a tal altura», y ya está. Y ahora sí que sí, una vez tengamos todo listo, solo falta esperar a que llegue el día. Para este vídeo yo he seleccionado 5 lugares icónicos de Madrid que me parecían que eran bastante complicados de conseguir y los he organizado de más sencillo a más complejo según los permisos que iban pidiendo y según los requisitos y las restricciones de vuelos que hay. Y ya con todo esto dicho, solo falta agarrar nuestra mochila, el dron. Y la primera parada que vamos a hacer es en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y hemos elegido este lugar porque solía ser una de las zonas un poquito complejas, porque bueno, al final tienes un lugar que es muy turístico, hay mucha gente que lo está visitando, también hay una serie de vuelos alrededor de la zona de pilotos que están aprendiendo a pilotar helicópteros militares, y esto es una de las cosas que se ha facilitado y por eso lo hemos escogido como uno de los lugares más sencillos ahora para volar. Lo único que necesitamos en esta localización ha sido solicitar la alta de vuelo con esos 5 días previos, que haga buen tiempo. Para ello lo que vamos a hacer es mirar aplicaciones de meteorología, pues por si hace viento a la altura a la que vamos a volar el dron, por si vinieran lluvias, ese tipo de cosas. Pero si preferís algo un poquito más sencillo y directo, tenéis la aplicación de Vuela Drones, que la ha hecho nuestro amigo de Drone Guru, que por si no le conocéis, ir a ver su canal. Y nada, esta aplicación básicamente lo que te dice es si vas a poder volar o no el dron, con un recuadrito muy sencillo. Si todas las condiciones se reúnen, puedes volar el dron. Si hace viento o si viene algún tipo de tormenta, te dice que mejor lo dejes para otro día. En nuestro caso nos pone que todo está en orden, así que vamos a proceder al vuelo. Esto que tengo yo aquí es una cosa que recomiendo bastante tener, que al final es una plataforma de lanzamiento, de aterrizaje. En mi caso venía con el dron que compré. No es obligatoria, la verdad que lo podrías despegar, este tipo de drones, el C0 y el C1 lo puedes despegar desde la mano y es una cosa que es lo que hago la mayor parte del tiempo, pero es verdad que legalmente si viniera alguien a preguntarme, si viniera a lo mejor ahora la Guardia Civil o la policía local, esto es una cosita que recomiendo un montón tener siempre a mano, porque aunque no sea algo indispensable, sí es una cosa que te da ese aire de profesionalidad y sí que te evita muchas preguntas de cara a una posible infracción, a pesar de que tengas todos los permisos y todas las licencias. No sé si lo podéis ver en este clip, pero aquí el despegue está permitido porque esta zona no tiene ningún tipo de bloqueo de geolocalización dentro de la aplicación de DJI, que, por si no lo sabíais, la aplicación de DJI te va a dejar volar en prácticamente casi todos los lugares, pero nunca te puedes fiar de la aplicación de DJI, tienes que hacer tú el trabajo propio. Y nada más, vamos a cielo con él. Algunas de las normas obligatorias a seguir siempre, da igual donde estés volando, es respetar las distancias con los edificios y no sobrevolar grupos de gente. Una cosa buena de volar en ambientes así, que no hay muchas restricciones, es poder llegar a los 120 metros que nos permiten legalmente. Por encima de esa altura no se puede volar directamente, pero es una altura muy decente para obtener resultados más que profesionales. Y ya tenemos nuestro primer vuelo completamente legal en una zona que antes era bastante más complicada. Para nuestra segunda localización estamos en un lugar mucho más céntrico, ya estamos en plena ciudad de Madrid. A apenas 1,5 kilómetros tenemos ya la M30, que es una de las cosas más prohibidas de volar en Madrid. Nunca voléis sobre autopistas o nacionales. En el caso del Escorial también, como está la Nacional 6 al lado, había una gran restricción por ahí. Y es que este es otro de los puntos más emblemáticos de Madrid, sobre todo por su altura. Si podéis ver las vistas, tienes prácticamente todo lo bonito del skyline de Madrid. Y es una de las zonas donde te van a dar el permiso de volar drones mucho más fácil desde que ha cambiado la legislación. En este caso, simplemente haría falta el comunicado de vuelo 5 días antes
Pero en el día de hoy, que es miércoles, juega el Rayo Vallecano, el estadio de fútbol que tenemos a menos de 500 metros de aquí. Y me he encontrado que justo el día de hoy, 4 de marzo del 2026, hay una restricción temporal que han puesto los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo lo hemos salvado? Bueno, pues como en este tipo de restricciones se pueden coordinar, lo único que tienes que hacer es llamar al número de teléfono. Si tienes el permiso de la comunicación de alta, le dices que lo tienes, te van a pedir probablemente el número de serie de tu dron y tú eres el encargado de decirles a qué hora vas a empezar y a qué hora vas a acabar. Y hemos tenido el permiso, tenemos 1 hora para poder volar nuestro dron, más que suficiente con una batería, y vamos a ello. Y un muy buen consejo para volar drones cuando tenemos el tiempo tan ajustado es que te lleves una libreta o utilices tu aplicación de notas del teléfono y te hagas una lista de las cosas que quieres cubrir. Así, cuando levantes el vuelo no vas a estar pensando y girando el dron para todas partes. Puedes ir ya directamente a las ideas que sabes que funcionan. Hola, buenas, soy el chiquito que está volando el dron en tal, que ya ha terminado. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Estamos en una nueva localización, en este caso sí es una de las joyas emblemáticas de Madrid y honestamente, a pesar de que no sea el sitio más complicado para poder volar, porque aquí lo único que necesitas es el comunicado 5 días previo de volarlo, se empiezan a añadir otras complicaciones, como ya hemos visto, entre ellas pues bueno, que hay muchas aves alrededor y tal vez hayas cogido el peor día y el peor momento para hacer esto, porque no sé si lo podéis notar, esto está bastante lleno. Entonces tenemos la complicación no solo de realizar tu propio vuelo, no solo de realizarlo con el acta comunicado de 5 días previos, sino que también hay que evitar volar sobre todo este grupo de gente, pero es uno de los lugares más sencillos ahora con la nueva legislación para poder volar un dron. De hecho, cuando estaba grabando el clip anterior ha pasado un coche de la policía, así que significa que ahora por primera vez tenemos seguridad, policía local alrededor, así que es bastante probable que nos acaben pidiendo los permisos o las licencias si nos ven que estamos volando un dron. Honestamente, estoy con el sentido arácnido un poquito al máximo, porque técnicamente lo único que necesitamos para poder despegar el dron es un radio de 2 o 3 metros completamente despejado. Siento que esto es el momento de verdad crítico por el que nos hemos estado preparando tanto tiempo los pilotos de drones. De nuevo, la legislación nos permite volar hasta un máximo de 45 metros aquí. Entonces nos aseguramos de que en ningún momento estemos por encima de esos 45 metros. En el caso, puede llegar a pasar, de que nos registren después el registro de vuelo. Por suerte, el retiro es una zona común, no hay varias zonas para las restricciones de vuelo. Es una y lo han puesto todo bastante fácil y hay que tener muchísima conciencia de por dónde estás justo sobrevolando con el dron. De nuevo, no podemos sobrevolar grupos de personas de más de 5 personas. Lo mejor de esta localización es que si te lo montas bien te puede salir como un 2x1. El Parque del Retiro, desde uno de los límites, tenemos al lado la Puerta de Madrid, que es una de las zonas en las que acaba este corredor que permite el vuelo sencillo, razonablemente sencillo, de pilotaje con drones. Y en el caso de ahora introducimos también la carretera. Técnicamente no deberíamos volar sobre la carretera. Igualmente, altura máxima de 45 metros. Vamos a sobrevolar ahora justo encima del trozo de carretera que no tiene coches. Y ahora en el momento en el que vienen los coches, nos salimos. He calculado el regulinchi, primero la hora de la carretera, me estoy contestando de noche, y una de las cosas que no se puede hacer cuando estás volando en la especialidad recreativa es que no puedes volar de noche. Hay formas para así hacerlo, pero bueno, digamos que no podría haber volado de noche. Y lo segundo es que he tenido que volar en una zona que no es donde había pedido el permiso. Yo había pedido el permiso entre las Torres Kío y las 4 Torres de Madrid, lo que significa que hubiera podido pivotar entre una y otra.
Pero no sé muy bien qué pasa en la zona de Chamartín, que tiene todo absolutamente prohibido. Hay varios círculos de restricción con literal prohibido volar drones. Entonces he tenido que recurrir a la única zona de todo el corredor, de todo el paseo de la Castellana, que va desde Chamartín, Torresquío, hasta pasada la business area de las Cuatro Torres, para literal meterme ahí un poco como he podido. No ha sido el sitio más cómodo, pero echarlo para arriba y alrededor, nunca sobrevolando ningún tejado. Ha habido un par de calles por lo que he podido volarlo, no mucho, pero es algo. Entonces, nada, la moraleja de esto es que esta zona es otra de los lugares, otra de las localizaciones donde es sencillo, simplemente con el comunicado ya tendrías hasta 60 metros para poder levantar tu dron, pero hay que hacer el trabajo de mirar exactamente cómo está el tema de restricciones temporales antes de venir. Y esta siguiente localización es un paso adelante en tema de restricciones, porque aquí hay varias capas. Estamos concretamente en el Metro Lago, dentro de la Casa de Campo, y aquí estamos muy cerquita del Palacio Real, de la Moncloa, de Zarzuela hasta cierto punto también. Entonces todas esas cosas se van sumando sobre la misma zona, esas capas de restricciones, pero con el cambio de legislación han facilitado bastante todo. Aún así, aquí tenemos que pedir una serie de permisos extras. Ya no vale solo con la comunicación de vuelo, que también hay que tenerla. Hay que comunicarse también con la CECAF, que pongo el mail exactamente de lo que es el centro cartográfico, que es el encargado de decirte si vas a poder hacer un vuelo fotográfico o no, porque aquí la restricción que tenemos es que no se permiten vuelos con drones, con aeronaves desde superficie con cámara. Imagino que será por la seguridad militar que tiene la zona, porque estamos muy cerca de algunas de las zonas más importantes de toda España, donde está el presidente, está el rey, el Palacio Real también. Entonces, yo el día de hoy lo voy a volar sin el permiso expreso de la CECAF, porque cuando pedí el permiso hace 7 días estuvieron muy rápidos para contestarme diciendo no es este formulario, es este otro que tienes que rellenar, pero desde entonces no he vuelto a saber de ellos y honestamente lo que te solicitan es más de 14 días de antelación, lo cual creo que no es realista para el usuario normalito de vuelo de drones. Y es por eso que lo voy a volar. Probablemente no os ponga metraje si no me han contestado hasta el momento en el que se ha publicado el vídeo. Otra de las cosas también muy importantes antes de siquiera despegar es utilizar el sentido común de si vamos a molestar a las aves que hay alrededor, porque yo ahora mismo me encuentro bastante rodeado de pájaros en los árboles, hay cormoranes en el lago, hay gaviotas incluso. Entonces, en algunos lugares la restricción es bastante explícita de no se puede volar aquí porque estás molestando básicamente a la vida salvaje que tiene la zona. En este caso no lo hay, pero es importante que tengáis también 2 dedos de frente. Si veis que las gaviotas van a por el dron, si veis que de repente toda la bandada de aves que hay se va cuando despegas el dron, tengamos un poquito también de decencia y bajemos el dron, no molestemos a la vida salvaje que al final de verdad son los dueños del lugar. Otra de las cosas muy importantes también en este lugar en especial, en la Casa de Campo, es que para poder realizar el vuelo aquí realmente lo que estamos haciendo es enhebrar una aguja, porque tenemos zonas restrictivas a la izquierda, zonas restrictivas a la derecha, algunas de las zonas más restrictivas de todo el país a nuestras espaldas, y es muy importante no entrar en ninguna de esas zonas. Súper importante, porque a lo mejor en cualquier momento entramos en una de esas zonas y estos drones de DJI están diseñados para pararse. Directamente se paran en vuelo o te dicen que no pueden entrar y se bloquean. Y también es importante recordar que cuando estamos en lugares tan restringidos, pero que todavía te dejan esa pequeña luz al final del túnel para poder volarlo, es muy fácil tender a mirar solo la pantalla y querer volarlo pues como si fuera al final un videojuego. Creo que es de sentido común tener el dron siempre a la vista. Vamos a bajarlo ya. Así que como puedes ver, volar un dron en Madrid es más sencillo que nunca y no hay ninguna excusa para no hacerlo de forma legal.
Si quieres, pásate por los comentarios a dejar cuál sería el lugar favorito de España o de Madrid en el que te gustaría volar. Y ya que estás, si puedes dejar un like o suscribirte al canal, la verdad es que te lo agradecería un montón, porque estoy bastante seguro que cuando estés viendo este vídeo el número de aquí abajo de visualizaciones no va a ser especialmente alto, y para mí me ayuda un montón. No te haces una idea de lo que me ayuda cada muestra de apoyo que queráis dar. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en el próximo vídeo.